Andrea, y nos vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para mí la noticia es algo que resulta sorprendente. ¿Cómo es posible que los señores de FARC, que firmaron la creación de la JEP, aceptaron la jurisdicción de la JEP, ahora le estén diciendo, no, nosotros nos vamos a ir, es que no nos gusta lo que ustedes están haciendo? Sí, pues hacen una dura advertencia. Ellos hacen un recuento en esta carta que le enviaron justamente al presidente Gustavo Petro. Mostremos esa última parte de esta carta que está firmada por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra, es decir, la dirección del Partido Comunes, antes secretariado de las FARC, donde dicen lo siguiente: las anteriores razones y otras preocupaciones relacionadas con el acuerdo de paz nos motivan a dirigirnos a usted en su calidad de jefe de Estado y en la nuestra de alta parte contratante hasta tanto culmine la implementación del acuerdo, para advertir que, de persistir la idea de incumplir lo acordado entre las partes en materia de justicia por parte de la JEP, se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse las decisiones proferidas de esta jurisdicción por ser abiertamente contrario al espíritu del acuerdo final de la paz. Es decir, están diciendo, están advirtiendo, incluso algunos dicen amenazando con retirarse de la JEP por unos incumplimientos que, aunque algunas razones pueden tener justificación desde el punto de vista de lo que se firmó en La Habana, pues ellos no pueden modificar ese compromiso de comparecencia ante la JEP. Pues justamente la Jurisdicción Especial para la Paz citó una rueda de prensa y allí está nuestro compañero Rafael Aristizabal. Muy buenas tardes. ¿Y qué se ha sabido? ¿Qué le responde la JEP a las ex-FARC? Andrea, oyentes, televidentes, muy buenas tardes. Y sí, es una rueda de prensa en la cual la JEP ha respondido duramente a esta carta de los exintegrantes del secretariado de las FARC, en la cual advierten que de darse estos eventuales incumplimientos o que continúen, pues ellos no descartan abandonar la JEP. Pues en un primer orden, el presidente de la jurisdicción, Roberto Carlos Vidal, ha dicho que ellos no admiten que se les den órdenes o consejos sobre cómo tienen que hacer su trabajo los magistrados, y advirtieron, eso sí, que todo compareciente, sea de las FARC o de la fuerza pública o de otra índole, que incumpla con las obligaciones de presentarse cuando la jurisdicción lo requiera, pues se arriesga a perder los beneficios. Esto dijo en concreto el presidente Vidal. Respetamos las opiniones que ellos puedan tener respecto de la actividad de la jurisdicción. Lo que para nosotros es absolutamente inaceptable es que esas opiniones deriven en órdenes, consejos, direcciones, ¿sí?, que traten de orientar las decisiones de la JEP, porque ese camino solo existe a través de los recursos judiciales y de las acciones constitucionales, ¿sí?, y que están abiertas para hacerlo dentro del proceso, pero siempre en el marco de la completa autonomía de todas las cortes y los tribunales y la JEP. Pues además de esto, y frente a lo que ha sido tomado como una amenaza hacia la JEP por parte de las distintas FARC, el presidente Vidal pues le ha bajado el tono a ese calificativo y ha dicho que más que una amenaza hacia el Tribunal Transicional, ellos lo toman como una opinión de una de las partes firmantes del acuerdo de paz, pero pues de alguna manera también rechazan cualquier tipo de manifestación relacionada con que se esté responsabilizando a la JEP, como lo ha hecho el senador Carlos Antonio Lozada, de estar presionando o de ejercer presión más bien para que por medio de sus decisiones comparecientes, los integrantes de las FARC, estén regresando a las armas. Esto dijo en concreto el presidente. Recibimos este comunicado y esta manifestación de los miembros de Comunes y miembros de las antiguas FARC como una opinión y el parecer de su organización en la perspectiva de firmantes del acuerdo. Es una opinión como tal respetable, pero de ninguna manera constituye una amenaza para la jurisdicción, porque nuestra competencia judicial no está en discusión respecto de opinión alguna de los ciudadanos. Nuestra competencia... Entre otras de las afirmaciones hechas por el senador Carlos Antonio Lozada, quien dijo que pues la JEP no es un poder judicial del Estado, sino que responde a organismos internacionales, el presidente Vidal ha dicho que es una opinión equivocada y que desconoce el derecho. Y finalmente, frente a uno de los puntos concretos que mencionan los excomandantes de las FARC en la carta sobre el tema de la falta de concesión de amnistías, el presidente de la JEP anunció que el próximo 21 de febrero habrá o se publicará mejor una investigación que ha sido liderada por el Tribunal Transicional, por la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
en la cual se anunciará que han sido otorgadas distintas amnistías, por lo menos 7.000 por vía administrativa y otras que siguen siendo analizadas, con lo cual tratan también de desmentir estas acusaciones de los comandantes de las FARC de falta de concesión de amnistías y de definición de la situación jurídica de los firmantes del acuerdo de paz. Bien, Rafael Aristizábal, gracias. Desde la JEP responden, entonces, no lo tomamos como amenaza, nuestra competencia no está en discusión. Queremos saludar a Juanita Gobertus, ella es la directora de Human Rights Watch para las Américas, quien nos da su opinión al respecto. Bienvenida. ¿Y cuál es su interpretación? ¿Es una amenaza o no por parte de las FARC? Ex-FARC. Muy buen día, un saludo para toda la audiencia. A nosotros nos preocupó mucho, entendemos por supuesto y creemos que el llamado que hace la JEP a decir que no se dejan amedrentar, que simplemente es una opinión y que usen los recursos judiciales correspondientes es el llamado correcto. Sin embargo, cuando quienes ejercieron como una parte en el conflicto armado hacen una aseveración tan grave como la que ustedes leían, y es que de continuarse con decisiones que ellos consideran contrarias al acuerdo, deberían apartarse de estas decisiones, hay una amenaza. Hay una amenaza a apartarse de lo que ha sido un compromiso de no solo cumplir con un acuerdo de paz, sino someterse a una jurisdicción especial de paz, cuya tarea, hay que recordar, es investigar, juzgar y sancionar. Por supuesto que eso implica valorar qué amnistías proceden y qué amnistías no proceden. Por supuesto que eso significa en distintos escenarios proferir resoluciones de conclusiones frente a distintos casos. La carta habla de innumerables macrocasos, todo lo contrario, esta es una jurisdicción que tiene un grupo limitado de macrocasos. Muchas organizaciones de derechos humanos de víctimas quisiéramos que fueran más casos, pero entendemos que hay que priorizar. Y lo tercero, que claro que si alguien incumple, debe poder tener consecuencias, como por ejemplo la expulsión de la JEP. Es lamentable, es una afrenta a los derechos de las víctimas y es una intromisión en la independencia judicial de la JEP. Juanita, pero mire, yo quisiera conversar con usted sobre otro de los puntos sorprendentes de esta carta, y es que hablan de que se está apartando la jurisdicción de paz del espíritu del acuerdo. ¿Cuál es el espíritu del acuerdo? ¿Qué es lo que ellos entienden por espíritu del acuerdo? Porque me parece incomprensible semejante afirmación. Lo primero, en todo caso, es entender que a cualquier operador judicial, tanto en un proceso ordinario como sin duda en un proceso transicional, le corresponde lo que es la tarea del juez, que es interpretar las normas. Eso implica interpretar el acuerdo, la ley estatutaria, lo que establece la Constitución que incorporó la Jurisdicción Especial de Paz. No es posible limitarle a los jueces la función interpretativa. Esa hermenéutica es esencial de el funcionamiento de la justicia, de su independencia. Cosa distinta sería una decisión completamente contraria. Es decir, Juanita, perdóneme, el espíritu del acuerdo es algo que el juez interpreta según la norma vigente y según lo que está acordado y lo que está por escrito. El espíritu del acuerdo no es lo que pasa por el espíritu o por la cabeza de los señores ex-FARC. Le voy a dar un muy buen ejemplo. El acuerdo de paz y todas las normas que lo desarrollan establece claramente que las sanciones que impone la JEP a personas que reconocen responsabilidad no pueden ser carcelarias, pero que tienen que ser de restricción efectiva de la libertad. Si a una persona que reconoce su responsabilidad, la JEP le impusiera una sanción de cárcel, sería contrario a todas luces al texto y al espíritu del acuerdo de paz. Como lo sería también que le imponga a una persona que es un máximo responsable una sanción que no implicara restricción efectiva de la libertad, porque el acuerdo dice tiene que haber restricción efectiva de la libertad. Ese no es el tipo de discusiones, digamos, de lo que sería de la esencia del acuerdo que está en discusión acá. La discusión es, ¿puede haber varias resoluciones de conclusiones para poder develar distintos casos? ¿Puede haber valoración de las amnistías? Por supuesto, para saber cuándo procede y cuándo no. Eso es lo que es el marco de interpretación de un juez. Hay elementos de la esencia del acuerdo. ¿Cuáles son? Depende de la interpretación judicial, pero hay elementos muy claros como este que estoy diciendo. Ese no es el tipo de decisiones que está profiriendo la Jurisdicción Especial de Paz. Son claramente dentro de la competencia de la independencia judicial que tiene que respetarse. Directora, pero en ese caso, es decir, ¿no se podrían reactivar las órdenes de captura en caso de que algunos excombatientes se salgan de la JEP? Por supuesto, gran parte de la discusión de lo que está acá, y yo espero que este llamado que hace la JEP sea atendido por los excomandantes de las FARC y miembros de comunes, en que tramiten sus diferencias a través de los recursos judiciales que tienen. Si ellos, como dicen,
en la carta tendrían que apartarse de las decisiones proferidas. ¿Estaría significando eso que renuncian a la jurisdicción? Si ellos renuncian a la jurisdicción, por supuesto que se activarían todas las órdenes de captura ordinarias. Perdón, Mauricio. Es que, además, hace un instante, Juanita Gobertus me abrió una puerta, o más bien Andrea, como que me hizo un chasquido así en el cerebro, por lo que podría ser lo que los señores interpretan como el espíritu y que no les gusta. Y lo que viene, podría Y ser. lo que viene, es correcto. Es que no sé... Mejor dicho, póngame aquí, Juanita, póngamela aquí atrás, porque quiero mirarla cuando llegue a lo que voy a señalar. Ese ejemplo que usted me dio puede ser, Juanita, lo que le está molestando a los señores de FARC, porque cuando se trata de los máximos responsables, hay algunos máximos responsables que no quieren estar un solo segundo tras las rejas, no quieren tener penas privativas de la libertad. Voy a responder de la manera más clara posible. Yo no puedo saber qué pasa por la cabeza de los excomandantes de FARC. Lo que sí puedo decirle es que el acuerdo de paz es muy claro. Los máximos responsables, incluso quienes reconozcan su responsabilidad, van a tener que pagar una pena, muy seguramente de hasta 8 años, porque dice de 5 a 8, pero estamos hablando de delitos muy graves, de restricción efectiva de su libertad. Eso no es fácil de asumir para cualquier persona que ha hecho tránsito a la legalidad, pero eso es lo que se acordó en el Acuerdo de Paz de La Habana. Le voy a pedir un favor. Es lo que tienen que ordenar los miembros de la JEP. Le voy a pedir un favor, Juanita Gobertus, y tenemos más invitados para comentar este tema. No se me muevan. Tengo que hacer una pausa cortica por un compromiso comercial. Vuelvo con ustedes durante la pausa. Aquellos que han estado hablando del tema Tropicana en el chat, les voy a contar una noticia porque acaba de salir el comunicado oficial de esta compañía, de Prisa Media, de Prisa Colombia y por supuesto de esta gran casa de medios a la que pertenece la W, sobre lo que ocurrió en Tropicana el día anterior y que ha generado indignación en las redes, seguramente con mucha razón. Una pausa, volvemos, ya vuelvo con Juanita Gobertus, el tema de la JEP. Andrea, creo que estamos adentrándonos en unas profundidades que además el país esperaba. Ya volvemos, sigue la W. Movistar Total es tener fibra más postpago con beneficios exclusivos sin costo adicional. Movistar, fans de lo que haces, presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Lleva tu experiencia al siguiente nivel por el mismo precio, siendo Movistar Total, la unión de fibra más pospago que te da 100 megas más en fibra y hasta 50% más de datos en pospago. Además, como cliente Movistar Total, disfrutas atención preferencial, descuentos en más de 20 marcas aliadas, un bono anual para que compres lo que más te gusta en tecnología Movistar, días especiales y mucho más. Aprovecha la velocidad de 600 megas que solo Movistar Total te da con Disney Plus y Star Plus incluidos en tu plan. Compra en movistar.co. Movistar, fans de lo que haces. Aplican términos y condiciones. Con el Fondo Nacional del Ahorro llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. La W te informa la hora. La hora 12:56. Ya volvemos con Juanita Gobertus. ¿Quién más invitados tiene usted, Andrea, como para que los vayamos anunciando y que no desesperen? Sí, pues estamos contactando también al senador Iván Cepeda. Nos gustaría mucho poder invitarlo y muy poder oportuno, escucharlo por demás. al respecto. Sí, claro. Muy oportuno, listo. No se me mueva, doña Juanita Gobertus de Human Rights Watch. Ya vuelvo con usted, pero voy con una noticia muy importante para esta casa de medios y creo yo para los medios de comunicación en el país. Porque esto tiene que ver con lo que no debe pasar, bajo ninguna circunstancia. Trátese del presidente X, del presidente Y, trátese de quien se trate, por encima de todo está la verdad y por encima de todo está el respeto al otro. Les voy a poner en pantalla ya el comunicado que acaba de darse a conocer de parte de esta compañía, Prisa Media y Caracol S.A. Paula, le pido por favor que me lea el primer párrafo de lo que señala Caracol S.A. sobre el señor Francisco Paco Ramírez en Tropicana, Cali. Juan Pablo, pues el comunicado dice lo siguiente: Caracol S.A. y sus emisoras, incluida Tropicana, deploran y condenan el infortunado suceso de que una persona integrante de nuestra empresa, haciendo uso de su libertad de expresión, haya hecho unas declaraciones irrespetuosas contra la dignidad del presidente de la República, Gustavo Petro. Así como contra una de sus compañeras de trabajo. Los dos. Se habla del presidente y se habla de la compañera. ¿Por qué? Porque a la compañera en cabina, el señor Paco Ramírez la irrespetó de manera bastante grave. Segundo párrafo.
Caracol S.A. y su emisora Tropicana también condenan y rechazan de manera enfática cualquier maltrato o acción violenta frente a cualquier mujer, más aún en el caso de compañeras de trabajo, por lo que la persona afectada cuenta con el activo apoyo y acompañamiento de nuestra área de recursos humanos con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar los derechos de los involucrados. Este comunicado cierra con otros 2 puntos. Uno, en donde se señala que esta compañía tomó las medidas respectivas frente al caso en lo que corresponde al señor Ramírez y también con los equipos para que esto no vuelva a repetirse, más aún porque esto no refleja los valores de la compañía. Y finalmente cierra con algo de lo cual podemos dar fe en este espacio. Caracol S.A. y sus emisoras, dentro del desarrollo de la actividad periodística, lo hacen con todo el respeto de los postulados constitucionales que protegen la libertad de expresión y de información, con total libertad editorial, por lo que estas manifestaciones realizadas por cualquiera de los periodistas y colaboradores son libres y personales y de ninguna forma representan una posición institucional de Caracol. Una pausa y ya volvemos, porque aquí sigue la W. Traslada ya tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA? Amor, recuerda que yo llevo apenas 8 meses trabajando, no tengo cesantías. Ojo, Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo. Estamos de regreso, sigue la W, Andrea, y volvemos entonces con Juanita Gobertus. Usted tiene pregunta, Mauricio. Rafael desde la JEP me dice que tiene pregunta. Claro. Y hay muchas preguntas porque el análisis de Juanita Gobertus, que no olvide, hizo parte de la mesa en donde se negociaron muchos de los puntos. De toda la estructura. De la estructura del proceso de paz, pues nos ayuda a entender claramente qué es lo que puede no estarle gustando a los señores y sobre todo a qué se comprometieron los ex-FARC. Sí. Sí, Adelante, Mauricio, adelante, por Juanita, favor. bueno, usted nos decía que, o se estaba analizando, que ellos en un principio no están conformes con estas decisiones. También se está hablando de, usted lo dijo, que se reactivarían las órdenes de captura en tal caso que ellos finalmente se retiren de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, hay otra amenaza y es posiblemente no colaboren con la Jurisdicción Especial para la Paz, se nieguen a continuar colaborando y entregando toda la verdad sobre todas las víctimas. En ese escenario, ¿qué puede pasar? Bueno, lo primero, y agradezco la pregunta para aclarar el panorama. Esta es una carta firmada por líderes de ex-FARC que, en tanto fueron comandantes durante el conflicto armado, son típicamente lo que jurídicamente se entiende como un máximo responsable, es decir, una persona que tuvo un rol esencial en trazar un plan o política que llevó a la comisión de graves crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como los ha tipificado la JEP. No estamos hablando de la base de la pirámide, es decir, aquellas personas, seguramente guerrilleros rasos, que ya la gran mayoría de ellos, si no todos, fueron amnistiados administrativamente. Es decir, estas fueron las personas, más de 14.000, que dejaron las armas, que están en un proceso de reincorporación y que nada de esta discusión les afecta. ¿De quiénes estamos hablando? De si aquellas personas a quienes se les haya imputado a través de resolución de conclusiones responsabilidad por la política de secuestro, por ejemplo, que se vienen decisiones hacia adelante, que está explorando, por supuesto, la JEP en su independencia relacionadas con temas de reclutamiento forzado de menores, por ejemplo, violencia sexual, etcétera, son el tipo de discusiones de crímenes gravísimos que sucedieron en el conflicto. ¿Cuáles son las consecuencias según las decisiones que tomen? Primera decisión, ¿reconocen o no reconocen responsabilidad? Hasta el momento, la gran mayoría de ellos lo ha hecho en los procesos en los cuales ha habido ya el avance de esa etapa. Muy importante, cuando reconocen responsabilidad, van a tener acceso a una pena a una sanción, que es de 5 a 8 años, que incluye restricción efectiva de la libertad. Ahora, si no reconocen responsabilidad, se enfrentan dentro de la misma JEP a un proceso adversarial, es decir, donde tienen que ser vencidos en juicio y donde pueden llegar a tener hasta una pena de 20 años, de entre 15 a 20 años de cárcel efectiva, porque si son vencidos en juicio, ellos renunciaron a reconocer su responsabilidad, que no ha sido el caso hasta el momento, porque, insisto, el grueso ha reconocido su responsabilidad, se enfrentarían a un juicio, digamos, adversarial y podrían ser condenados a una pena de cárcel. Distinto escenario, que es por eso tan grave la carta que mandan hoy, que es que
digamos, de alguna manera estarían renunciando a acatar una decisión cualquiera, apartarse de las decisiones proferidas por la jurisdicción. Los líderes de las ex-FARC tendrían que aclararle al país si están diciendo que renunciarían a la jurisdicción. Si renuncian a la jurisdicción, lo que queda es la justicia ordinaria, en donde han sido condenados en ausencia durante muchos años a años y años de cárceles que tendrían que cumplir. Ese es el escenario en la justicia ordinaria. Juanita Gobertos, ¿cabe alguna justificación o respaldo, algún punto de la carta que envía el exsecretariado de las FARC, ahora Partido de Comunes, al presidente Gustavo Petro? ¿Usted dice, bueno, en esto les hallo la razón por parte de incumplimientos de la JEP o no? Yo no lo veo, francamente, porque creo que la Jurisdicción Especial de Paz es un órgano judicial que tiene que poder obrar con independencia, tomar decisiones en el marco de un proceso de administración de justicia. Creo que además es un equívoco escribirle al presidente Petro, insisto, porque como dijo el presidente de la JEP, lo que corresponde es usar los recursos judiciales que, como cualquier procesado, tienen derecho a ejercer su defensa en el marco del debido proceso, y sería muy grave, y espero que no lleguemos a eso, que ya no solo haya una intromisión de parte de los excomandantes de las FARC en el procedimiento, sino que el presidente Petro usara esta carta para desde el gobierno intrometerse en la independencia judicial. Yo espero y quiero creer que eso no va a suceder y que el gobierno Petro responderá que le corresponde y que respalda absolutamente la independencia de la JEP y que es esta la que debe resolver de manera absolutamente autónoma. Juanita, yo quiero que nosotros entonces ahora miremos un poquito más allá de lo que puede pasar con una carta de estas. La JEP, ya vimos el comunicado, vimos la respuesta además muy contundente del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, señalándole a los señores FARC que esos se comprometieron ellos. Pero más allá de esta respuesta de la JEP, ¿existe alguna instancia, otra instancia, no sé, Naciones Unidas, no sé, los países amigos, que puedan llegar y decirle a los señores ex-FARC, señores, los equivocados aquí son ustedes y no la JEP? Claro que sí. De hecho, el mismo comunicado de la JEP, la rueda de prensa, lo estaba alcanzando a leer ahora el presidente de la JEP, y los miembros de la JEP hacen un llamado a toda la comunidad internacional a rodear a la JEP. Nosotros, desde que supimos de la carta, lo hicimos esta mañana, pero sin duda los países garantes, toda la comunidad internacional que ha rodeado el proceso de paz, debería decir, parte de la defensa del acuerdo de paz es defender a la JEP en este momento. Y si bien, por supuesto, hemos sido aliados quienes hemos defendido el acuerdo de paz, también de los excomandantes de FARC que conjuntamente hemos defendido el acuerdo de paz, es momento también de que la comunidad internacional siente un límite y diga, no es posible una intromisión en la independencia de la JEP, tiene que cumplirse lo acordado. Y eso implica la imposición de decisiones difíciles, como una restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años para quienes fueron comandantes de las ex-FARC. Una pregunta final, Juanita. Ella es la directora de Human Rights Watch para las Américas. Y tiene que ver con la especulación. Usted sabe que yo soy mal pensado, ¿no, Andrea? Yo también, así que me colincho ahí en su pregunta. Bueno, Juanita, ¿y si todo esto es una estrategia para abrir una puerta que se habría cerrado? Y es, ¿sabe qué? Revisemos el alcance de la JEP, revisemos nosotros hasta dónde podemos cambiar esto para poder abrir los brazos a los señores del ELN. A ver, vamos por pasos. El acuerdo de paz establece claramente que de llegarse a dar un acuerdo de paz con el ELN debe poder entrar a la Jurisdicción Especial de Paz y someterse a unas condiciones iguales, en el entendido de que esos son los mínimos esenciales para cumplir con las obligaciones internacionales de Colombia, es decir, el deber de investigar, juzgar y sancionar. Yo ahí no veo problema. Sería maravilloso que el acuerdo con el ELN avanzara hacia la aceptación por parte del ELN de su sometimiento y su ingreso a las condiciones que establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, incluyendo la JEP. Esa no creo que sea la discusión, y le ayudo con la pregunta un poquito mal pensada. La discusión es si hay una pretensión de algunos sectores de gobierno de querer incluir a algunos otros. Y ahí ha estado, por supuesto, el hoy canciller suspendido, que ha señalado que quisiera que entraran paramilitares, que ya fueron juzgados en Justicia y Paz y que, si incumplieron las condiciones, no deberían por qué tener una segunda oportunidad. Pero, por supuesto, no debería también admitirse, porque estaría ahí sí contrariando la esencia de lo acordado, incluirse a grupos de crimen organizado que estén por fuera completamente de una lógica de conflicto armado. Mire, Juanita, Paula quiere hacerle un comentario que no es pregunta,
ese editorial, pero póngame la cara de Juanita aquí atrás porque yo la quiero ver, por favor. Porque, adelante, Paula, haga su comentario. Es que esto es... No, pues es que yo estaba acá analizando y digo, ¿qué escenario el que se va a encontrar hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acá en Colombia? Porque sin canciller y sin firmantes de paz. Es lindo, ¿no, Juanita? Esa es la cara. Dejemos así. Listo, Andrea. Juanita Gobertus, directora de Human Rights Watch para las Américas. Muchas gracias por su opinión acerca de esto que está ocurriendo aquí en Colombia. Gracias a ustedes. Un saludo para todos y todas. Y Andrea, ahí sí, como el Papa. A ver. No se deje robar la alegría. No pierda el entusiasmo. Sí, eso es importante. O la esperanza, es la esperanza. Pero decisivo lo que va a pasar, sí. No, Muy, quedó yo muy asustado. importante. Y ahora con lo que dice Paula, yo no había pensado en eso. Lindo, ¿verdad? Señores, Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? No, la gente desmoronándose. Bueno.